Hola, soy Charles. Antes de que empecemos este viaje de hoy, contadme aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estáis viendo esto? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. ¿Puede una mentira construir un amor verdadero o está destinada a destruirlo? Un millonario de Madrid estaba cansado de mujeres que solo veían su cuenta bancaria. Así decidió algo radical: fingir que era pobre en cada cita a ciegas. Pero cuando conoció a una madre soltera que rechazó trabajos extras para no abandonar a su hija, supo que había encontrado algo real. Lo que no sabía era que ella también había rechazado a un hombre rico por razones que lo dejarían sin palabras. Cuando ambas verdades salieron a la luz, tuvieron que decidir si su amor podría sobrevivir al peso de los secretos. Quédate hasta el final para descubrir si la honestidad llegó demasiado tarde. Sebastián apagó el motor de su furgoneta frente al pequeño restaurante del centro de Madrid y se quedó mirando el volante por un momento largo. 36 años, dueño de 3 negocios de éxito que le generaban más dinero del que podría gastar en una vida. Y allí estaba otra vez preparándose para mentir desde el saludo. Se quitó el reloj de lujo que normalmente usaba en la muñeca izquierda y lo guardó en la guantera junto con su cartera de cuero italiano. En su lugar, cogió una cartera vieja de imitación que había comprado en El Rastro, especialmente para estas ocasiones de teatro personal. Comprobó su reflejo en el retrovisor y ajustó la camisa sencilla que compró en una tienda de departamentos la semana anterior. Nada de marcas reconocibles, nada que delatara su verdadera posición económica en esta ciudad, donde el dinero hablaba más alto que las palabras. Fuera, las luces amarillentas de los puestos de castañas iluminaban la acera con aquel brillo cálido que le recordaba su juventud humilde. En aquella época soñaba con tener dinero suficiente para invitar a una mujer a cenar sin calcular cada euro gastado. Ahora que podía comprar el restaurante entero si quisiera, descubrió algo que el dinero jamás le advirtió cuando lo perseguía con desesperación. Tenerlo todo significaba no saber quién te quería por ti mismo y quién veía apenas una oportunidad dorada con piernas. Las últimas 7 mujeres que conoció en aplicaciones de citas le enseñaron esa lección amarga, con claridad brutal y sin espacio para dudas. La primera cambió completamente su actitud cuando mencionó casualmente ser dueño de algunos negocios en el barrio de Salamanca. De repente sus mensajes se volvieron más frecuentes, más cariñosos, llenos de planes futuros que ella nunca había insinuado antes. La tercera le pidió dinero prestado para una emergencia familiar en la segunda cita y desapareció cuando él sugirió acompañarla al hospital. La quinta llegó con una amiga sin avisar y pidió los platos más caros del menú como si estuviera en una competición. La séptima fue la peor de todas, la que finalmente rompió algo dentro de él y lo empujó a tomar la decisión radical. Después de 3 meses saliendo, ella le confesó entre risas que solo estaba con él por su dinero y que jamás se habría interesado por él si fuera un hombre común. Dijo eso como si fuera la cosa más natural del mundo, como si el amor fuera apenas una transacción comercial, donde ella ofrecía compañía y él pagaba por el privilegio. Sebastián terminó esa relación inmediatamente, pero las palabras quedaron grabadas como cicatrices invisibles en el alma. Esa misma noche, tomó una copa de orujo en la terraza de su casa y decidió que nunca más dejaría que el dinero fuera protagonista de su vida romántica. Desde entonces, hace exactamente 4 meses y 11 días, si contaba con precisión obsesiva, Sebastián se presentaba en cada cita como conductor de Uber. Inventó una vida completa de clase trabajadora, que memorizó hasta el último detalle para nunca contradecirse en las conversaciones. Vivía supuestamente en un piso pequeño de alquiler en Vallecas. Compartía gastos con
un compañero de piso imaginario llamado Carlos, y lidiaba con deudas de tarjeta de crédito que lo mantenían despierto de noche, según su historia falsa. Conocía nombres de calles, problemas de tráfico, reclamaciones sobre pasajeros groseros y servicios mal pagados que un conductor real enfrentaría cada día. Practicaba frente al espejo el tono cansado de quien trabaja 12 horas diarias solo para sobrevivir mes a mes sin ahorros. Sus amigos cercanos pensaban que había perdido la cabeza con ese experimento social que rozaba el ridículo y lo innecesario. Decían que eventualmente encontraría a alguien sin necesidad de mentir, que no todas las mujeres eran iguales a las que conoció antes. Pero Sebastián ya no confiaba en su propio juicio para distinguir intenciones genuinas de actuaciones perfectas diseñadas para engañarlo. Necesitaba la prueba definitiva, ver cómo una mujer lo trataba cuando pensaba que no había nada material que ganar de la relación. Solo entonces, cuando estuviera seguro de haber encontrado algo real, revelaría la verdad completa y enfrentaría las consecuencias de su engaño calculado. Aquella noche de jueves marcaba su 10º encuentro bajo identidad falsa, y Sebastián ya había bajado sus expectativas hasta el sótano. Cogió su móvil del salpicadero y comprobó una vez más el perfil de Marcela mientras caminaba hacia la entrada del pequeño restaurante familiar. 29 años, según su descripción, peluquera en un salón del centro, madre soltera de una niña de 6 años llamada María. Las fotos mostraban una mujer de sonrisa, cansada pero genuina, sin esos filtros exagerados que transformaban rostros hasta volverlos irreconocibles en persona. No había listas de requisitos en su perfil. No exigía cierta altura o nivel económico o tipo de coche o profesión específica. Solo decía con honestidad simple que buscaba a alguien comprensivo y honesto porque su prioridad absoluta era su hija. Esa última palabra le provocó una punzada de culpa en el centro del pecho, considerando que estaba a punto de mentir desde el primer segundo, pero se recordó firmemente que esto era necesario, que la mentira temporal protegería algo más valioso que la verdad inmediata. Guardó el teléfono en el bolsillo trasero de su pantalón vaquero y empujó la puerta de cristal del restaurante, donde lo recibió el aroma familiar de carne asada y pan tostado. El lugar era pequeño y acogedor, con manteles de cuadros rojos sobre mesas de madera y un ambiente que le recordaba las tabernas de su infancia pobre. Eligió una mesa cerca de la ventana, desde donde podía vigilar la calle, iluminada por farolas antiguas y letreros de negocios que parpadeaban. Pidió solo una caña al camarero, que se acercó con bloc en mano y sonrisa profesional de quien trabaja allí hace años. No quería parecer desesperado pidiendo comida antes de que ella llegara, aunque su estómago rugiera después de un día entero sobreviviendo con café y galletas. Observó a las familias en las otras mesas, niños, pequeños corriendo entre las sillas mientras sus padres conversaban y compartían platos humeantes que olían deliciosamente. Eso era exactamente lo que ansiaba en el fondo de su ser cansado. Esa normalidad simple y bonita que todo su dinero no había conseguido comprar en boutiques lujosas. Se preguntó si Marcela realmente llegaría o si sería una más que cancelaba a última hora con excusas vagas enviadas por mensaje cobarde. Comprobó la hora en su teléfono básico, que también compró para estos encuentros, sustituyendo su smartphone de última generación, que delataba demasiado. Fuera, un taxi viejo paró frente al restaurante y de él bajó una mujer joven que miró el lugar con expresión evaluadora. Llevaba vaqueros simples y una blusa discreta, sin marcas visibles, el cabello oscuro recogido en una coleta práctica de quien no tiene tiempo para peinados elaborados. Cargaba un bolso que claramente había visto días mejores y comprobaba su teléfono con el ceño fruncido antes de caminar hacia
La entrada. Sebastián supo inmediatamente que era Marcela, no por reconocer su rostro de las fotos, sino por esa manera particular de moverse que tienen las mujeres acostumbradas a hacerlo todo rápido y eficiente, porque el tiempo nunca alcanza. Respiró hondo y enderezó su postura, preparándose para actuar una vez más en su obra de engaño, sin imaginar que esa mujer estaba a punto de romper todas sus reglas y cambiar su vida para siempre. Marcela entró en el restaurante con pasos rápidos y mirada alerta que evaluaba todo en segundos precisos, como quien tiene un cronómetro interno siempre funcionando. Sebastián se puso de pie y levantó la mano derecha para que lo identificara entre las pocas mesas ocupadas del lugar tranquilo. Ella caminó hacia él con una sonrisa educada pero cansada, de esas que se dibujan en el rostro por cortesía más que por emoción genuina. Se saludaron con un apretón de manos breve que duró apenas 2 segundos incómodos. Esa timidez universal de dos desconocidos que solo se conocen por fotos editadas y mensajes superficiales. Marcela se sentó frente a él y acomodó su bolso desgastado en el respaldo de la silla con movimientos eficientes y automáticos de años. Sebastián notó sus manos pequeñas pero fuertes, con durezas visibles, en las palmas que contaban historias de trabajo duro, sin palabras necesarias. No llevaba anillos, ni pulseras, ni accesorios llamativos de ningún tipo, apenas un reloj de plástico simple que probablemente costó 15 euros en algún mercadillo. Su rostro mostraba señales claras de cansancio alrededor de los ojos castaños, pequeñas líneas que hablaban de noches cortas y días largos. Pero su sonrisa se volvió más genuina cuando finalmente lo miró directamente a los ojos y agradeció con voz suave que él hubiera elegido un lugar cerca de su casa. Había algo honesto en su manera de hablar, sin esos filtros sociales que la mayoría usa para impresionar en primeros encuentros formales. Antes de que Sebastián pudiera responder o preguntar qué quería pedir, Marcela sacó su teléfono del bolsillo y comprobó la hora. Con gesto automático, explicó con honestidad desarmante y sin vergüenza alguna que solo podía quedarse 1 hora y media como máximo porque su hija María estaba con la vecina. Dijo que doña Carmen era muy gentil cuidándola ocasionalmente, pero no le gustaba abusar de su bondad ni llegar muy tarde para recogerla. Sebastián asintió y respondió que entendía perfectamente, aunque por dentro sentía una curiosidad creciente sobre aquella niña que claramente era el centro del universo materno. Marcela pareció relajarse un poco ante su respuesta comprensiva y dejó el teléfono sobre la mesa donde pudiera ver cualquier llamada urgente. Cogió la carta que el camarero acababa de poner frente a ella y empezó a leerla con la atención concentrada que iba más allá del hambre. Sus ojos se movían rápidamente de un plato a otro, deteniéndose en los números pequeños que indicaban los precios al lado derecho. Sebastián la observó hacer cálculos mentales visibles en las microexpresiones de su rostro cansado, sumando y restando, como hacen quienes viven con presupuestos ajustados donde cada euro cuenta. Cuando el camarero volvió con su libreta lista para anotar, Marcela pidió solo un bocadillo de tortilla y un zumo de naranja natural. Era lo más económico de la carta, después del café con tostada, pero lo dijo sin ninguna vergüenza ni excusas innecesarias. Aceptaba su realidad económica con una dignidad natural que a Sebastián le pareció más elegante que cualquier vestido caro de boutique exclusiva. Él pidió exactamente lo mismo para no hacerla sentir incómoda o juzgada por su elección austera. El camarero se alejó hacia la cocina. La conversación comenzó con esa formalidad típica de los primeros encuentros, donde ambos prueban el terreno antes de arriesgarse a la honestidad real. Marcela le contó que trabajaba en la peluquería Estilo y Gracia desde hacía 5 años completos, que había aprendido el oficio directamente de su tía cuando tenía apenas 18 años.
recién cumplidos. Hablaba con orgullo genuino de su trabajo. Mencionaba clientes habituales que ya consideraba casi amigas después de años de confidencias compartidas. Explicaba cómo le gustaba hacer que las mujeres se sintieran guapas cuando llegaban cansadas de sus propias rutinas exóticas e interminables. Su voz se animaba al describir transformaciones de peinados, tintes perfectos, el agradecimiento sincero en los ojos de sus clientas satisfechas. Sebastián mantuvo su historia ensayada palabra por palabra, presentándose como conductor de Uber desde hacía 3 años y medio. Inventó anécdotas sobre pasajeros peculiares que había practicado frente al espejo. Se quejó del tráfico infernal de la M30 que conocía de memoria. Mencionó con tono resignado, perfectamente actuado, las deudas de tarjeta que supuestamente lo mantenían despierto, calculando números imposibles cada noche. Describió el piso de alquiler en Vallecas, que se comía más de la mitad de su salario mensual, sin piedad. Habló de sueños pospuestos, de tener un negocio propio algún día lejano, metas que se alejaban cada mes con nuevas emergencias financieras inventadas. Marcela escuchaba con atención real y genuina, sin esa mirada vidriosa y perdida de quien solo espera su turno para hablar de sí mismo. Hacía preguntas específicas sobre su trabajo. Asintió con comprensión profunda cuando él describió dificultades económicas que ella claramente conocía de primera mano. No había pena condescendiente en su expresión tranquila, solo empatía horizontal de quien camina por el mismo terreno pedregoso cada día. Comentó que ella también tenía una tarjeta con un saldo que crecía más rápido que su capacidad de pago mensual. Mencionó que a veces desvestía a un santo para vestir a otro, haciendo malabarismos financieros que requerían creatividad matemática constante. El camarero trajo los bocadillos humeantes en platos sencillos de loza blanca y ambos comieron con hambre honesta de trabajadores. Sebastián le preguntó si tenía familia cerca que la apoyara con María y Marcela. Negó suavemente con la cabeza. Explicó que era hija única, que su madre había fallecido de cáncer cuando María tenía apenas 2 añitos. Su padre se casó de nuevo al año siguiente y se mudó a Alicante con su esposa nueva y joven. Hablaba de ello sin dramatismo innecesario ni búsqueda de compasión. Solo relataba hechos que había procesado y aceptado hace tiempo. Dijo que su padre llamaba ocasionalmente y mandaba algo de dinero en Navidad, pero básicamente ella y María estaban solas en este mundo. Entonces, con un brillo completamente diferente, iluminando sus ojos cansados, comenzó a hablar de su hija con amor puro. Contó que María era su motor principal y su razón absoluta para levantarse cada mañana a las 5:30, sin importar cuán exhausta estuviera. Describió cómo la niña estaba en el primer año de primaria y le encantaba dibujar princesas y animales con colores brillantes en cualquier papel disponible. Mencionó que todas las noches, sin excepción, le pedía que le leyera una historia antes de dormir, aunque Marcela llegara destruida del trabajo. Explicó cómo esos 20 minutos de lectura compartida eran sagrados e innegociables en su rutina diaria, el mejor momento de su día completo. Sebastián la escuchaba completamente fascinado, no tanto por las anécdotas en sí mismas, sino por la transformación física visible en Marcela. Todo el cansancio desaparecía mágicamente de su rostro cuando hablaba de su hija, sustituido por una luz radiante e imposible de fingir. Sus hombros se enderezaban, su voz se volvía más fuerte y segura. Sus ojos brillaban con esa intensidad especial que solo tienen los padres verdaderamente dedicados. Era absolutamente evidente que esa mujer no estaba buscando un salvador económico que resolviera sus problemas financieros con cheques generosos e impersonales. Buscaba a alguien que la acompañara en la vida que ya había
construido con esfuerzo, sudor y amor incondicional por su hija. El teléfono de Marcela vibró ruidosamente sobre la mesa de madera y ella lo miró con expresión conflictiva que mezclaba deber y deseo. La pantalla iluminada mostraba el nombre de Gabriela y Sebastián vio cómo los dedos de Marcela dudaban sobre el botón de respuesta antes de tomar una decisión que cambiaría completamente su percepción de ella para siempre. Marcela miró la pantalla iluminada de su teléfono durante 3 segundos, largos que parecieron extenderse como horas en la mente observadora de Sebastián. El nombre de Gabriela parpadeaba insistentemente con cada vibración que sacudía el aparato contra la mesa de madera del restaurante familiar. Él vio cómo sus dedos se movían hacia el botón de respuesta por reflejo automático de años trabajando siempre disponible. Pero entonces, Marcela respiró hondo, apretó los labios en una línea firme de decisión tomada y rechazó la llamada con un movimiento rápido. Guardó el teléfono en el bolso, sin siquiera mirar si había dejado mensaje de voz o enviado un texto de seguimiento urgente. Sebastián preguntó con curiosidad genuina si era algo importante que necesitara atender inmediatamente, ofreciéndose a salir si era necesario. Marcela negó con la cabeza y sonrió con esa mezcla de cansancio y firmeza que él ya empezaba a reconocer como característica. Explicó que era Gabriela, su jefa de la peluquería, probablemente llamando para ofrecerle cubrir turnos extras de fin de semana que siempre quedaban vacíos. Dijo con voz tranquila, pero determinada, que ya no aceptaba esos trabajos adicionales, aunque el dinero le hiciera mucha falta todos los meses. Prefería estar con María los sábados y domingos completos, verla jugar, ayudarla con los deberes, simplemente existir juntas, sin prisas ni relojes marcando obligaciones. Sebastián sintió algo moverse profundamente en su pecho, una emoción extraña que no supo identificar inmediatamente entre todos sus años de relaciones superficiales. Era admiración mezclada con respeto y algo más grande que no tenía nombre fácil en su vocabulario emocional limitado por el dinero. Allí estaba una mujer que elegía tiempo sobre euros, presencia sobre cuentas bancarias, amor sobre oportunidades económicas que otros matarían por tener. Le preguntó, intentando sonar casual, si alguna vez le habían ofrecido mejores puestos en el salón donde llevaba ya 5 años trabajando. Marcela asintió mientras mordía un trozo de bocadillo que masticó lentamente antes de responder con la honestidad característica en ella. Contó que hacía exactamente 6 meses su jefa le propuso ser gerente del turno de noche con un aumento considerable de sueldo mensual. Sería responsable de cerrar el salón, supervisar a las peluqueras nuevas, manejar el dinero de la caja, todo lo que implicaba más responsabilidad y mejor pago. Pero los horarios eran de 4 de la tarde a 11 de la noche, de martes a sábado, sin excepciones posibles. Significaba dejar a María con la vecina todas esas tardes y noches, perderse las cenas juntas, no estar para ayudarla con matemáticas o ciencias. Rechazó la oferta sin pensarlo 2 veces, ni consultar a nadie, sin calcular cuánto dinero extra significaba para su presupuesto siempre apretado y estresante. Explicó con voz suave, pero firme como roca, que ninguna cantidad de dinero en el mundo valdría perderse esos momentos con su hija pequeña. Las cenas compartidas donde María le contaba todo sobre su día en el las amigas nuevas, los dibujos que hizo en clase de arte, los deberes escolares que hacían juntas en la mesa de la cocina mientras comían galletas y tomaban el colacao que a María le encantaba, las charlas antes de dormir, donde la niña compartía sus sueños, sus miedos de niña, sus preguntas sobre por qué no tenía papá como otros niños. Marcela dijo que esos momentos eran la única cosa que realmente importaba en su vida. La única cosa que daba sentido a despertarse cada mañana exhausta.
El dinero iba y venía, los trabajos aparecían y desaparecían, pero solo sería niña una vez en su vida corta. Solo tendría 6 años durante estos 12 meses que pasaban volando sin pedir permiso para detenerse un segundo. Sebastián escuchaba cada palabra como si fuera la primera vez que alguien le explicaba lo que significaba realmente tener prioridades correctas en la vida. Durante años, había conocido a personas que decían amar a sus familias, pero trabajaban 80 horas semanales persiguiendo más y más dinero. Había visto a amigos perderse cumpleaños de sus hijos por reuniones de negocios que podían esperar, pero no esperaban nunca. Él mismo había sacrificado relaciones y momentos por construir su imperio empresarial, que ahora lo dejaba vacío y solo, buscando amor falso. Pero Marcela era diferente de una manera que lo sacudía hasta los cimientos de todo lo que creía saber sobre la vida y las personas. Ella no predicaba valores mientras hacía lo contrario en la práctica diaria. No hablaba de familia mientras perseguía ambiciones egoístas sin límite. Vivía sus convicciones cada día con sacrificios reales y dolorosos que la mayoría no estaría dispuesta a hacer jamás en su vida. Rechazaba dinero por tiempo, promociones por presencia, oportunidades por amor, sin arrepentirse ni quejarse de lo que perdía económicamente cada mes. Sebastián comprendió, en ese instante preciso, que su prueba había terminado sin que él lo planeara de esa manera tan repentina. Marcela no solo había pasado su examen diseñado para filtrar interesadas, sino que había destrozado completamente el concepto mismo del examen con su existencia. Ella no estaba interesada en su dinero, porque ni siquiera sabía que existía ese dinero escondido tras su actuación perfecta. No estaba buscando a un hombre que resolviera sus problemas financieros con cheques generosos y tarjetas de crédito ilimitadas sin preguntas. Buscaba algo infinitamente más difícil de encontrar en este mundo moderno, obsesionado con el éxito material y las apariencias brillantes. Buscaba a un compañero de vida que entendiera que las cosas realmente valiosas no se compran en tiendas de lujo ni se miden en cuentas bancarias. Y Sebastián se dio cuenta con claridad dolorosa de que él le estaba mintiendo precisamente sobre eso, sobre quién era realmente bajo la máscara diseñada. La conversación continuó fluyendo con naturalidad sorprendente para ser un primer encuentro entre dos desconocidos que apenas se conocían hace una hora. Marcela le preguntó sobre sus sueños, más allá del trabajo diario que los consumía a ambos sin piedad ni descanso verdadero. Sebastián improvisó cuidadosamente que le gustaría tener algún día un pequeño taller mecánico propio, algo sencillo donde pudiera ser su propio jefe. Dijo que le gustaban los coches, aunque no entendiera mucho de motores en realidad, inventando sobre la marcha detalles que sonaran creíbles y humildes. Marcela sonrió y compartió que soñaba con abrir eventualmente su propio salón de belleza en algún barrio tranquilo de la ciudad. Nada grande ni pretencioso, solo un lugar acogedor donde pudiera trabajar sus propios horarios y estar disponible cuando María la necesitara siempre. Habló de ese sueño con los ojos brillantes, pero sin ilusiones falsas, consciente de que requería un capital que no tenía ni tendría pronto. El tiempo pasó volando entre bocadillos terminados y zumos que el camarero rellenaba amigablemente sin cobrar extra por el servicio. Sebastián se sorprendió cuando Marcela comprobó su teléfono y exclamó que ya había pasado más de la hora y media que había prometido. Se disculpó, diciendo que debía ir a recoger a María antes de que doña Carmen se preocupara por la demora inesperada. Sebastián pidió la cuenta rápidamente y cuando llegó, ambos sacaron sus carteras en un movimiento simultáneo e instintivo de personas acostumbradas a pagar lo suyo. Pero en ese gesto simple de carteras compartidas, Sebastián supo con certeza absoluta que acababa de
Conocer a la única mujer que había buscado durante años en todos los lugares equivocados. 3 días después de aquel primer encuentro que lo dejó pensando en cada palabra intercambiada, Sebastián se encontró conduciendo hacia el Parque del Retiro, con una emoción extraña revoloteando en su estómago como mariposas nerviosas. Había intercambiado mensajes con Marcela cada noche después del trabajo de ambos. Conversaciones sencillas sobre sus días cansados, pero que él esperaba con ansiedad. Adolescente, ella le contó historias divertidas de clientes exigentes en el salón. Él inventó anécdotas de pasajeros imposibles en su trabajo ficticio como conductor. Cuando finalmente se atrevió a proponer una segunda cita, Marcela aceptó, pero con una condición no negociable que él jamás esperó escuchar. Dijo que esta vez María vendría con ella porque no quería dejarla otra vez con la vecina durante el fin de semana. Explicó que si Sebastián realmente quería conocerla, tenía que conocer también a la persona más importante de su vida entera, sin excepciones. Sebastián aceptó inmediatamente, aunque el corazón le latiera con fuerza de pánico ante la idea de conocer a una niña de 6 años. No tenía experiencia con niños, nunca había pasado tiempo con sobrinos o hijos de amigos. Su mundo adulto giraba alrededor de negocios y dinero exclusivamente, pero entendía perfectamente que esto era la verdadera prueba que Marcela le estaba poniendo sin decirlo con palabras directas y obvias. Si él no aceptaba o toleraba a María, entonces no había futuro posible entre ellos dos, de ninguna manera concebible. Estacionó su furgoneta lejos de la zona de columpios, donde habían quedado a las 11 de la mañana bajo el sol cálido. Caminó por el sendero, observando a las familias que aprovechaban el sábado tranquilo, niños corriendo hacia los balancos mientras los padres vigilaban desde bancos. Vio de lejos a Marcela, sentada en un banco de madera pintada de verde junto a una niña pequeña de cabello oscuro en 2 trenzas perfectas. La niña llevaba un vestido sencillo de flores y zapatillas que habían visto días mejores, pero estaban limpias y bien cuidadas. Sebastián se acercó con pasos que intentaban parecer seguros, aunque por dentro sentía un nerviosismo que hace años no experimentaba en ninguna situación. Marcela se puso de pie cuando lo vio y sonrió con un calor que lo tranquilizó un poco, presentándolo a María con voz suave. La niña lo miró con esos ojos enormes y evaluadores que tienen los niños, capaces de ver verdades que los adultos esconden con máscaras sociales. Sebastián se agachó para quedar a su altura y la saludó con respeto genuino, sin ese tono condescendiente que muchos adultos usan con los pequeños. María respondió con un hola tímido y se escondió un poco tras las piernas de su madre en un gesto protector natural. Marcela le acarició el pelo con ternura y dijo que no tuviera miedo, que Sebastián era el señor del que había hablado durante la semana. Caminaron los tres hacia la zona de juegos, donde María finalmente se soltó de la mano de su madre para correr a los columpios con energía infantil. Sebastián y Marcela se sentaron en un banco próximo desde donde podían vigilarla constantemente, sin perderla de vista ni un segundo. Él observó cómo Marcela seguía cada movimiento de su hija con una atención maternal inquebrantable, lista para saltar si algo salía mal. Conversaron sobre cosas triviales mientras María jugaba, pero la verdadera comunicación ocurría en lo dicho, entre palabras casuales y pausas cómodas. Después de 20 minutos, María volvió corriendo con las mejillas rojas por el ejercicio y pidió agua de su mochilita. Marcela sacó una botella y la niña bebió con sed intensa antes de mirar a Sebastián con menos timidez que antes. Preguntó con esa curiosidad directa de los niños si él también conducía un coche como conductor de verdad o solo hablaba. Sebastián sonrió ante la pregunta inocente y confirmó que sí, que trabajaba conduciendo todos los días por la ciudad, llevando a personas a diferentes lugares.
María asintió satisfecha con la respuesta y entonces preguntó si alguna vez había llevado a una princesa en su coche de trabajo. La pregunta lo pilló desprevenido y Marcela rió suavemente ante la idea de su hija, explicando que María estaba obsesionada con las princesas últimamente por las películas que veían juntas. Sebastián respondió con sinceridad inesperada que nunca había llevado a una princesa, pero que hoy había conocido a una muy especial en este parque. María sonrió con timidez ante el cumplido, y Sebastián sintió algo cálido expandirse en su pecho al ver esa sonrisa infantil y genuina. La niña preguntó si quería ver su dibujo nuevo que había traído en la mochila para enseñárselo a su madre después de jugar. Sebastián dijo que le encantaría verlo, y María sacó con cuidado una hoja de papel doblada varias veces para caber en el espacio pequeño. Lo desdobló con orgullo, revelando un dibujo hecho con ceras de colores brillantes, donde 3 figuras tomadas de las manos sonreían bajo un sol amarillo. Una mujer alta, una niña pequeña en el medio y un hombre en el otro extremo que María señaló, explicando que eran su madre, ella misma y su profesor favorito del cole. Sebastián sintió una punzada extraña en el corazón al notar que la niña dibujaba figuras paternas que no tenía en su vida real y cotidiana. Marcela también lo notó y su expresión se volvió melancólica por un momento, breve antes de sonreír y decirle a María que era un dibujo muy bonito. La niña preguntó si podía ir otra vez a los columpios, y Marcela asintió, advirtiéndole que tuviera cuidado de no caerse como la semana pasada. María corrió de nuevo hacia la zona de juegos, y Sebastián aprovechó para preguntar a Marcela sobre el padre de la niña con delicadeza. Marcela suspiró y explicó con voz tranquila que se fue cuando supo del embarazo hace 7 años. Nunca conoció a María ni mostró interés alguno. Dijo que al principio le dolió terriblemente, pero ahora agradecía que un hombre así no estuviera en la vida de su hija pequeña. Pasaron la siguiente hora jugando con María, empujándola en los columpios, ayudándola a subir en el balancín que era muy alto para ella sola. Sebastián se sorprendió a sí mismo disfrutando genuinamente de la compañía de aquella niña que hablaba sin parar sobre su colegio, sus amigas, sus dibujos animados favoritos. No había pretensión en María, no había juegos mentales ni agendas ocultas, solo la honestidad brutal y refrescante de la infancia que él había olvidado que existía. Cuando finalmente se sentaron los 3 en el banco para descansar y comer los bocadillos que Marcela había preparado esa mañana, María le preguntó a Sebastián si sabía hacer cuentas de matemáticas difíciles. Él respondió que sí, y la niña sacó inmediatamente su cuaderno de deberes de la mochila, explicando que tenía sumas y restas para el lunes. Marcela se disculpó diciendo que María siempre cargaba sus cuadernos a todos lados, por si acaso tuviera tiempo libre para adelantar. Sebastián cogió el cuaderno con cuidado y se sentó con María en la hierba para revisar los ejercicios juntos bajo la sombra de un árbol grande. La ayudó pacientemente con cada problema, explicando trucos sencillos para sumar números grandes en la cabeza sin usar los dedos. María escuchaba con atención absoluta, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que realmente quería aprender y no solo pasar el tiempo con él. Marcela los observaba desde el banco con una expresión en el rostro que Sebastián no podía ver, pero que ella no intentaba ocultar tampoco. Era una mezcla de esperanza y miedo, de querer creer, pero tener cicatrices de decepciones anteriores que dolían todavía en noches solitarias. Cuando María finalmente terminó todos sus deberes y abrazó a Sebastián agradeciéndole la ayuda, él comprendió que por primera vez en su vida adulta estaba siendo visto como un hombre normal con su corazón y no como un millonario con su cartera.
Las semanas siguientes pasaron como un sueño hermoso del cual Sebastián no quería despertar jamás. Se veían 3 o 4 veces por semana. Siempre encuentros sencillos que no requerían mucho dinero, pero sí mucho corazón compartido. Caminatas por el centro histórico, tardes en el piso modesto de Marcela, donde los tres cocinaban juntos, domingos en diferentes parques de Madrid. Sebastián se encontró comprando helados de carrito en lugar de postres caros y descubrió que era más feliz comiendo un bocata de 5 euros en la calle con ellas que en cualquier cena elegante anterior. Dormía mejor después de despedirse de ellas con un beso casto en la mejilla de Marcela que en su cama enorme de sábanas de seda. El dinero que tanto había perseguido ya no le importaba cuando estaba con ellas dos en momentos simples y perfectos. Pero la mentira crecía como una sombra oscura que lo seguía a todas partes. Quería confesar 1000 veces, pero el miedo lo paralizaba. Miedo de perderlas, de ver decepción en los ojos de Marcela, de que María preguntara por qué había mentido tanto. Sus amigos notaban el cambio en él. Lo veían distraído en las reuniones de negocios. Una noche, su mejor amigo Ricardo le dijo directamente que tenía que confesar antes de que fuera tarde. Pero Sebastián seguía aplazando el momento, adicto a ser solo Sebastián el conductor, el hombre valorado por su interior y no por su cuenta bancaria. Una tarde de viernes, Marcela le confesó que estaba pensando seriamente en alquilar un pequeño local para abrir su propia peluquería. Sus ojos brillaban con esperanza. Había ahorrado durante 2 años cada euro extra. Marcela le cogió la mano y le preguntó si él estaría dispuesto a acompañarla en esa aventura, creciendo juntos desde cero. Sebastián sintió algo romperse en su pecho. Allí estaba la mujer perfecta, ofreciendo exactamente lo que él quería, y él seguía mintiéndole. Abrió la boca para confesar, pero el pánico lo cerró. Asintió en 1900, prometiendo estar a su lado. Esa noche, Sebastián decidió que en la próxima cita diría todo, pero el destino tenía otros planes. Al día siguiente, Sebastián descubriría un secreto sobre Marcela que le mostraría que ella también había sido probada por la vida. El sábado por la mañana llegó al piso de Marcela para ir al zoo. Ella lo invitó a pasar y con una taza de café le contó una historia guardada. Hace un año conoció a un hombre llamado Roberto, un empresario de éxito. Al principio parecía perfecto, atento y generoso, pero cuando Roberto conoció a María, todo cambió. Roberto la veía como un obstáculo y le sugirió a Marcela que la niña fuera menos demandante cuando vivieran juntos. Marcela cortó con él esa misma noche. Rechazó su dinero y sus ofertas porque entendió que cualquier hombre que no amara a su hija no tenía lugar en su vida. Marcela miró a Sebastián y le dijo que él había pasado la prueba desde el primer día en el parque, tratándola con respeto y cariño genuino. Sebastián no pudo sostener más el peso. Citó a Marcela a solas en el restaurante donde se conocieron. Allí le confesó todo, que no era conductor de Uber, que era dueño de empresas, que vivía en una mansión y que todo lo de las deudas era inventado. Explicó sus razones, su miedo a las interesadas, pero Marcela retiró sus manos de las de él. No gritó, pero sus ojos mostraron una decepción profunda. «No es el dinero, Sebastián», dijo. «Es que me has mentido a la cara durante meses». Se fue, dejándolo solo. Pasaron 10 días de oscuridad. Sebastián envió flores y material de arte para María, pero no hubo respuesta. Intentó ir a su piso, pero la vecina le dijo que Marcela no quería verlo. Finalmente, recibió un mensaje breve. «¿Podemos hablar mañana en el parque?» Sebastián llegó antes de la hora. Marcela vino sola. Le explicó cuánto le había dolido la actuación completa, la mentira consciente. Sebastián le rogó una oportunidad para demostrar quién era realmente, sin máscaras.
Confesó que su dinero no significaba nada sin ellas. Marcela admitió que también había reflexionado mucho. Recordó cómo él trataba a María, algo que no se puede fingir. Decidió darle una segunda oportunidad bajo 3 condiciones. Conocer al Sebastián real, que María tuviera voz en la decisión y construir la confianza gradualmente. Sebastián aceptó todo. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. Sebastián mostró su vida real. María lo perdonó con la facilidad de los niños. Sebastián apoyó Sueño del salón de Marcela, no como benefactor, sino como socio, respetando su esfuerzo por pagar el alquiler con sus ahorros. Un año después, Sebastián se arrodilló en el mismo parque y le pidió matrimonio. María corrió hacia ellos gritando de emoción. Se casaron en una pequeña ermita con María como dama de honor. 2 años después, Sebastián despierta en un verdadero hogar. Marcela duerme a su lado y María entra saltando en la cama. Sebastián sabe que encontró lo que buscaba. El amor verdadero no nace de la riqueza ni de la pobreza fingida. Nace de la honestidad brutal y de elegir a alguien cada día. Las mentiras colapsan, pero la verdad construye cimientos eternos. Si esta historia te ha gustado, apóyame con un like y envía este video a alguien que necesite recordar que el mayor tesoro no se guarda en cajas fuertes, sino en las personas que amamos. Cuéntanos en los comentarios qué escena te conmovió más. Gracias por caminar conmigo. Nos vemos en la próxima historia.